Yo espero que si hay alguna pregunta, que si hay alguna duda de la semana pasada, usted no se quede por allí con la duda. Le puedo sí decir que pues despertó en algunos alguna incomodidad, causó en algunos alguna roncha, y por eso le voy a pedir esta semana que por favor preste mucha atención. No se deje llevar por la emoción, sino que preste mucha atención a la secuencia, al seguimiento que le vamos a hacer hoy a la palabra de Dios. Y vamos a estar conversando bajo el título Recibiréis poder, recibiréis poder. Así que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, para que a partir de allí iniciemos el estudio de la palabra de Dios. Hechos 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelvo y leo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, yo sigo con mi empeño por mostrar a través de las escrituras eh, lo que dice la palabra de Dios. Sigo empeñado en mostrar qué es lo que dice la escritura. Para algunos esto es ser, ser literal, para algunos pues esto no es bueno, pero yo creo que es lo mejor mostrar qué es lo que dice la Biblia para que nuestras creencias, nuestras prácticas no estén en el aire, no tengan o no sean sin fundamento, sino que podamos estar confiados, seguros de qué es lo que estamos creyendo. Ahora, ¿qué expectativa tengo yo? ¿Qué expectativa tengo? Bueno, como dice la palabra de Dios, que el que tenga oído para oír, oiga. Esa es mi expectativa. Que el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, el que no tiene oído para oír, por más que se le repita, no va a oír nada. Siempre va a querer quedarse en su lugar de confort, en su lugar de allí de tranquilidad, pues no podemos hacer mayor cosa por esa persona. Pero el que tiene oído para oír, entonces va a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y pues trabajaremos para esas personas, estamos para ayudarle, estamos para guiarle y que pueda alcanzar el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la expectativa que tengo con todos estos temas. Yo no espero ni aspiro que todos van a escuchar. No, yo no espero ni aspiro que todos van a oír. No, incluso estoy consciente de que como dice la palabra de Dios, el vino nuevo se debe echar en odres nuevos, porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, el odre se revienta. Y eso es lo que está pasando. Y no estoy diciendo con esto de que esto que yo le estoy diciendo es nuevo. No, eso siempre estuvo allí. Eso siempre estuvo allí. Pero lamentablemente, pues, no estaba visible o no lo habían puesto visible, y ahora que se saca a la luz, se pone de manifiesto, eso incomoda, trae un choque tremendo en la vida de algunas personas, que ya el odre se les había puesto viejo y entonces están reventando, están reventando. Pero bueno, Dios nos ayude a poder entender y comprender su palabra. Mire, a las personas le llama la atención, le gusta muchísimo el poder sanar enfermos. Que cuando usted le llamen para orar por un enfermo, ese enfermo sane. Le
encanta, les llama mucho la atención hacer descender fuego del cielo. A ver, alguien, Señor, da fuego del cielo. ¡Wow! Eso les parece tremendo. Convertirse en alguien intocable, no me pueden tocar porque yo tengo poder, no me pueden, porque yo soy, eso le, les gusta muchísimo, ¿no? Que incluso van pasando por un lado y va pasando la sombra va haciendo milagro, wow, esas cosas fantásticas, a la gente les llama mucho la atención. Pero mire, más que porque el poder de Dios sea glorificado o el nombre de Dios sea conocido, lo que les interesa es ser famosos. Le interesa ser reconocidos, ser grande, tener un nombre, que los reconozcan donde vayan y ganarse el respeto, que le rindan honor, que le rindan honra, ser servido, que le sirvan. Eso es lo que la gente le gusta, pero ¿qué es lo que en verdad está en la palabra de Dios, lo que a nosotros nos debe interesar? Mucha gente interesada en el sensacionalismo, en las cosas eh, que, que causen gran impacto, ¿ve? Incluso llegar a querer ser y hacer, son dos cosas, llegar a ser y a hacer más que nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos toman como excusa las palabras que dijo el Señor Jesucristo, que nosotros haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Aun cuando no hemos sido capaces de hacer ni siquiera las que hizo el Señor Jesucristo, pero estamos interesados en hacer más grandes que las que el Señor Jesucristo hizo. ¿Eh? No hemos sido capaces de hacer las que hizo el Señor Jesucristo, pero queremos hacerlas más grandes. ¿Cuál es el interés que hay en esas personas? Bueno, el interés que hay allí es ser reconocido, que la gente los aplauda, que la gente este, mm, los tenga en una alta estima, tener un nombre, los recuerden, fulano de tal. Y entonces se agregan esos nombres eh, a los nombres bíblicos, le agregan incluso los seculares, ¿no? Lo que pasa es que no quiero usar algunos nombres para no herir susceptibilidades en algunas personas, pero entonces, ministro, doctor, licenciado, no sé cuándo, lo que menos se dicen es hermano, lo que menos usan es hermano. Y dice la palabra de Dios que todos somos hermanos en Cristo Jesús, porque hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que menos nos interesa es que nos llamen hermanos, sino que nos digan doctor, eh, bueno, lo que pasa es que si digo profeta y digo apóstol, entonces van a decir, es que está en contra de los apóstoles, está en contra de los profetas, pero es que el problema es que esos nombres, esos títulos están siendo usados es para vanagloria, ¿no? Y entonces ya no es solamente pastor, sino que reverendo y ya el reverendo se quedó muy corto, ahora es obispos y ya no obispo se está quedando corto, entonces patriarcas, porque hay que ser más grande, hay que ser más reconocidos, hay que ser, mi hermano, bájese de esa nube, como le decía la semana pasada. No, si con que seamos hermanos en Cristo Jesús, eso es una cosa maravillosa, porque hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, antes que veamos este versículo que acabamos de leer en Hechos capítulo 1, versículo 8, quiero primero que analicemos estos versículos que les voy a mostrar ahora. Y después vamos a regresar a Hechos 1:8.
porque necesitamos entender cómo Dios trabaja, cómo Dios hace las cosas. Si no entendemos, si no entendemos cómo Dios trabaja, entonces podemos llegar a pensar que estos versículos que le voy a mostrar se contradicen entre sí, porque no entendemos cómo Dios trabaja. Mire, la Biblia habla de que el siervo no puede llegar a ser mayor que su Señor. El siervo no va a llegar a ser mayor que su Señor, pero puede llegar a ser mayores cosas. ¿Cómo así que si hace mayores cosas no llega a ser mayor que su Señor? ¿Ve? Vamos a leerlo. Juan capítulo 15, versículo 20. San Juan capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de Dios, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, vemos aquí en Juan 15:20 que el siervo no es mayor que su Señor. Va a recibir el mismo trato que recibió su Señor. Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. Perdón. Mateo 10, 24, 25 dice, el discípulo no es más que su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, ahora nosotros nos encontramos que los discípulos quieren ser más que el maestro. Los discípulos quieren ser más que el maestro, este, y, y, y quieren hacer obras mayores que la que hizo el maestro, pensando de que porque hacen las obras mayores que el maestro, ellos van a llegar a ser mayores que el maestro, mayor que el Señor. Y eso no es así. San Juan capítulo 14, versículo 12. Este es el versículo en el cual se agarran y dicen, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, permítanme decirles que por más que nosotros logremos hacer cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo mientras estuvo acá en la tierra, nunca, jamás, jamás de los jamases seremos mayor que el Señor Jesucristo. Entienda lo que le estoy diciendo. Por más que logremos hacer cosas mayores que la que hizo el Señor Jesucristo, nunca, jamás llegaremos a ser mayor que el Señor Jesucristo. Y ya eso nos va dando una idea. No son las obras lo que nos dicen que seamos mayor o menor. No son las obras los que nos dan ese calificativo. Es el Espíritu de Dios el que reparte como Él quiere en cada uno de nosotros. Las obras que nosotros podemos llegar a hacer, las hacemos porque el Espíritu de Dios se manifiesta, se glorifica por medio de nosotros, y esas obras, por más grandes que sean las obras, no nos hacen grande a nosotros, porque la gloria y la honra es de Dios, que es el que está obrando por medio de su Espíritu. Espero que me esté dando a entender. La exaltación o rango dentro de los siervos de Dios no depende de cuántos milagros hacemos o de un título terrenal, sino de la promoción
que viene de parte de Dios. En la iglesia católica, usted consigue que cuando el Papa, el que ellos llaman Papa, está vivo, eh, le dicen el Santo Padre. Todos le dicen el Santo Padre, ¿no? Al Papa. Pero resulta que cuando se muere, se dan cuenta que en realidad no era ningún santo. Ellos mismos, les explico. Entonces, para poder llegar a ser santo después de muerto, tiene que pasar por una serie de requisitos. Primero lo canonizan, lo beatifican, no sé, ellos tienen su proceso allí hasta llegar a ser santo. Y para poder llegar a ser santo, entonces necesita hacer una cantidad de milagros. Bueno, estas ideas fuera de la Biblia han sido llevadas a la iglesia y pretenden que si una persona hace milagros, si una persona, Dios la usa sanando, Dios la usa haciendo alguna obra, entonces este es santo, este llega a ser mayor, este llega, y eso no funciona así. El rango que tiene una persona en los caminos de Dios se lo da Dios como Él quiere, pero no tiene nada que ver las obras que esa persona haga. Si hace milagros, si hace sanidades, si hace, eso no importa. Eso no importa. Para el rango que Dios le da a una persona. Dice Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44. Mas Jesús llamándolos, les dijo, Marcos 10, 42, 44. Mas Jesús llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros. Pero no será así entre vosotros. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces establece el Señor Jesucristo una, una, una forma de cómo llegar a ser eh, el primero, cómo llegar a ser grande. Y no habla aquí nada de milagros, nada de sanidades, nada de, habla de servicio. Habla de servicio. No habla, pero ¿qué ha pasado con la iglesia en los últimos años? Bueno, allá está alguien que hace milagros, alguien que profetiza, alguien que, y ese es grande y es intocable y venga y lo pone, lo quieren poner. Entre nosotros, dice la Biblia, no es así. Así no funciona. Discúlpeme que le lleve allí, pues, a tierra, le ponga el cable a tierra para que por allí descargue eso que tiene acumulado, lo descargue a tierra y entre en razón. Entre nosotros no es así. ¿Me entiende? Así no funciona. Dios ha establecido una forma como se hacen las cosas y lo dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Esta es una de las razones de peso por las que no hay grandes ni poderosos dentro de la iglesia. Porque los grandes y poderosos de la iglesia no quieren servir, sino que le sirvan, que le abran la puerta, que le pongan la silla para él sentarse. Eso es lo que quieren los grandes dentro de la iglesia. No quieren servir. Entonces, esos que se creen grandes dentro de la iglesia no son grandes nada, por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa, que son unos grandísimos. Ellos mismos se han hecho grandes, pero no los ha exaltado Dios. Dios no los ha puesto en el lugar
donde deben estar, sino que ellos mismos se han hecho grandes. Y esto impide que la gloria sea para Dios y esto impide que Dios se glorifique como debe glorificarse. Mateo capítulo 20, versículo 23. Mateo 20, 23. Él les dijo, a la verdad mi vaso beberéis. Está hablando de esa señora que llegó con sus dos hijos y le dijo, ordena que estos mis dos hijos, uno se siente a tu lado derecho y el otro se siente a tu lado izquierdo. No le pedía nada del cuerpo a la señora esa. Uno se siente a tu lado derecho y otro se siente al lado izquierdo. Eso es un puesto de autoridad, de reconocimiento. Y mire lo que le dijo el Señor Jesucristo. Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seré bautizado. En otras palabras, ustedes van a pasar por las mismas cosas que yo pasé y usted puede ver qué pasó con la vida de estas personas, cómo incluso fueron muertos. Y esas obras, esas cosas, no le dieron el rango que ellos estaban aspirando, sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesucristo cuando viniera en el reino. Y le dijo el Señor Jesucristo, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, perdón, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. De manera que quien promociona, quien promueve, quien lleva a un sitial es Dios. Es Dios. No por las obras que tengamos capacidad de hacer, no por los milagros que hagamos, no, sino que Dios se encarga de poner al que Él quiere en el lugar donde debe estar. Mire, no se trata de antigüedad en la iglesia, sino aquel a quien Dios quiera promover. Y por eso es que a veces nos llevamos la sorpresa, pero ¿y por qué fulano y no sutano? Pero si este tiene más años en la iglesia, si este se la pasa en una vida ahí de oración, mire, si este se la pasa haciendo esto, ¿y por qué él y no el otro aquel? Porque no entendemos cómo Dios trabaja, que no es por antigüedad en la iglesia, que no es porque tenga elocuencia, que no es porque sepa hacer las cosas mejor que otro, no, es porque Dios se encarga de promover a el que Él quiere promover. Y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31, dice, pues mirad, hermanos, Primera de Corintios 1, 26 al 31, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, a fin de que, a fin de que nadie, 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 nadie se jacte en su presencia. Por eso es que Dios lo hace, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es lo que está establecido, cómo funciona, que es lo que es la promoción con respecto a lo que tiene que ver con Dios. Mire, Juan el Bautista, usted ha leído de Juan el Bautista. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos muertos resucitó? ¿Cuántos demonios echó fuera? ¿Cuántos
paralíticos curó. ¿Cuántos? Vamos a ver qué dice San Juan capítulo 10, versículo 41. San Juan 10, 41. Y muchos venían a él, muchos venían a Juan el Bautista. No, Juan 10, 41 es cuando dice muchos venían a él, se refería a el Señor Jesucristo. Ese él es el Señor Jesucristo. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de Jesucristo, era verdad. Todo lo que dijo Juan de Jesucristo era verdad. Ahora, vemos a este hombre que vestía con pieles de animales, que tenía un lenguaje tosco, que tenía una palabra ruda, fuerte contra las personas, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó? Y no hacía milagros, no sanaba enfermos, no levantaba paralíticos, no echaba fuera demonios, pero todo lo que dijo referente al Señor Jesucristo era verdad. Entonces, no se deje llevar por el estuche. No se deje llevar por el estuche, por la apariencia, por lo que se ve. No se deje llevar por el estuche, porque Dios se encargó de glorificar a Juan el Bautista. No hizo milagro, pero tenía palabra de verdad. Y más aún, ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo de Juan? El Señor Jesucristo dijo de Juan que Juan el Bautista era más que un profeta. Era más que un profeta. Vaya al libro de Mateo capítulo 11, versículo 7 al 11. Mateo 11, versículo 7 al 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Comenzó a decir Jesús de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y no hizo milagros, y no hizo señales, ni se echó fuera demonios. Y no ha nacido otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, ya va, analicemos. El Señor Jesucristo está diciendo que Juan el Bautista era aún más que un profeta, tremendo, grande, pero resulta que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Así lo quiso Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Estaría en desacuerdo Juan el Bautista en esta disposición de Dios? No. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar las disposiciones de Dios. Con esto nos ayuda a conocer cómo trabaja Dios. Mire, Juan el Bautista fue lleno con el Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. Fue concebido milagrosamente porque su mamá era estéril y el papá era un anciano ya. Y fue concebido milagrosamente. Hizo un trabajo exclusivo. Él preparó el camino para la venida del Hijo de Dios, reconocido como más que un profeta.
Pero ¿dónde lo colocó Dios? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces, pues, usted y yo, lo que debemos procurar es que sea Dios quien se encargue de promovernos, de colocarnos en el lugar en el que Él quiere que estemos y aprendamos a ser agradecidos. Si hoy estamos en una posición y mañana Dios nos quiere poner en otra, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Nosotros debemos estar en la disposición de aceptar lo que Dios quiera hacer con cada uno de nosotros. Y no podemos empeñarnos en obligar a que las cosas salgan o sucedan como nosotros queramos que sucedan. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el poder? Porque empezamos hablando de que recibiréis poder. ¿Qué tiene que ver esto con el poder? Mucho, muchísimo. Mire, piense por un momento, ¿qué haría usted? ¿Cómo trataría a usted? ¿Qué trato le daría a usted a alguien que Dios usara para hacer milagros? Resulta que usted allí a su lado tiene una persona que Dios usa grandemente para hacer milagros. ¿Cómo lo trataría? ¿Ah? ¿Sabe? A mucha gente le gusta eso, así como hizo aquella mujer allá, yo veo que este hombre es varón de Dios, que este hombre que pasa por aquí es varón de Dios. Vamos a hacer aquí un cuarto, vamos a poner una cama y una mesita para que cuando él pase por aquí, él se tenga donde quedarse. ¿Cómo trataría usted a una persona que haga milagros, que haga sanidades? ¿Cómo lo trataría? Yo le voy a explicar por qué lo trataría así. Porque si fuese usted el que hiciera los milagros, usted está esperando que lo traten así. A usted le gustaría que lo trataran así. Como usted es el que hace milagro, wow, venga, la mejor comida para mí. Mire, el mejor vestido para mí. La mejor habitación para dormir para mí. Y tráiganme el mejor carro porque yo soy el que hago los milagros. Eso es lo que está pasando. Que así como usted desearía que le trataran si fuese usted el que hace los milagros, esa es la idea que tiene pensada usted allí, que se debe tratar a una persona que hace milagros. Déjeme decirle qué pasó con el Señor Jesucristo. Dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y hacía milagros, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Y dice la Escritura, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, saquémonos esa idea de la cabeza y errada de que porque somos siervos de Dios, entonces nosotros tenemos que recibir un trato especial. Un trato especial. Ya leímos cuál va a ser el trato especial. El Señor Jesucristo dijo, si a mí me escucharon, a ustedes también lo van a escuchar. Si a mí me escucharon, a ustedes también lo van a escuchar. Ese es el trato. Bueno, sea como sea, entendamos que la obra de Jesucristo no se estancó. El Padre le mostró cosas mayores que la que él ya había hecho. Así que si usted está pensando en hacer obras mayores que la que hizo el Señor Jesucristo, tiene un gran reto por delante. No olvide que las obras no son lo que le van a hacer a usted mayor, ni le van a hacer la promoción delante de Dios. Usted puede hacer todas las obras que quiera, puede ser mayores que la que hizo el Señor Jesucristo, pero eso no es lo que le va a dar la promoción delante de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace.
Mire lo que dice allí. Y mayores obras que ésta le mostrará. Mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. De manera pues que eso no se estancó allí. Dios fue mostrando cada vez obras más grandes al Señor Jesucristo. Y bueno, nosotros tenemos que ubicarnos, cuál es el lugar, cuál es la posición, cuál es el estatus que cada uno de nosotros debe tener según Dios lo decida. Volvemos entonces al texto donde empezamos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, esta fue una de las últimas promesas que le hizo el Señor Jesucristo a los discípulos antes de que fuese levantado, antes de su ascensión y después que resucitó de entre los muertos en ese periodo. Pero vamos a analizar esta situación, porque este versículo es utilizado para que algunas personas tomen, tomen vuelo, ¿no? Agarren unas alas bien grandes y se sientan grandísimos porque tenemos poder, somos poderosos. Y entonces eso hace que se hinchen y busquen pues la manera como ser alabados, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir en realidad ese versículo? Bueno, permítame recordarle que los discípulos ya habían echado fuera demonios. Estamos hablando que cuando Jesucristo les hace esta promesa, la hace entre el momento en que resucitó y el momento que ascendió a los cielos. Antes que Jesucristo muriese, ya los discípulos habían hecho algunas cosas por mandato de Jesucristo. Ya habían echado fuera demonios. Recuerde que le llegaron y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Contentísimo. Eso pasó mucho antes que Jesucristo muriera. Ya habían sanado enfermos porque Jesucristo los había enviado de dos en dos y ya ellos tenían esa experiencia de sanar enfermos. Bueno, váyase a Mateo capítulo 10, versículo 5 al 8. Mateo 10 del 5 al 8. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Mire cómo les dio la orden de que sanaran enfermos, limpiaran leprosos, resucitaran muertos, echaran fuera demonios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace cada una de esas cosas? ¿Cómo se logran? Bueno, ciertamente con poder y con autoridad. Con poder y autoridad. Si ya el Señor Jesucristo les había dado poder y autoridad, ¿por qué les vuelve a prometer y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Si ya ellos habían hecho todas estas cosas que se hacen con poder. ¿Ve? El mecanismo es sencillo. Dios manifiesta su poder a través de su Santo Espíritu. Dios manifiesta su poder a través de su Santo Espíritu. Cada vez que uno de ellos hacía alguna de estas obras, lo hacía en obediencia a lo que Jesucristo le había mandado, porque habían recibido una autoridad, una potestad
está un poder de parte de Jesucristo para hacer estas cosas. ¿Ve? El Espíritu de Dios les acompañaba y obraba cuando ellos hablaban, cuando ellos actuaban, el Espíritu Santo los respaldaba haciendo la obra. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo y estaban haciendo sanidades, milagros, prodigios y no habían recibido el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu le dice el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, pero sanaban enfermos, paralíticos, echaban fuera demonios y todo lo demás. ¿Cómo me explica usted eso? El Espíritu de Dios obraba aun cuando no estaba dentro de ellos, no estaba dentro de ellos. Eso se llama respaldo. Tenían el respaldo para hacer las cosas porque se les había dado autoridad y poder para hacer las cosas. Espero que nos estemos entendiendo. San Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Para que usted vea que ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. San Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién conocían? Al Espíritu de verdad, al otro consolador, al Espíritu Santo. ¿Por qué le conocían? Porque mora con vosotros. Y dice, y estará en vosotros. De manera que ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo aún, pero sí tenían una relación directa con el Espíritu de Dios, y cuando ellos obraban en obediencia al mandato que se les había dado, el Espíritu de Dios entonces sanaba al enfermo. El Espíritu de Dios hacía el milagro que fuese necesario hacer. Espero que me esté explicando, y quizás algunos de ya están a este momento haciendo cortocircuito, ¿no? Pero téngame paciencia, y vamos a ver todo lo que dice la Biblia referente a esto. Cuando el Señor Jesucristo les envió de dos en dos, la Biblia dice claramente que les dio poder y autoridad. Insisto, esto fue mucho antes de haber recibido el Espíritu Santo, mucho antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, mucho antes del día de Pentecostés, cuando relata la Biblia que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo les dio poder y autoridad. Vaya al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice allí? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre toda enfermedad y toda dolencia. De manera que así es como funciona. Cuando sanamos un enfermo, cuando sanamos una dolencia, cuando echamos fuera un espíritu inmundo, es porque tenemos autoridad, se nos ha dado autoridad para hacer estas cosas. Así funciona. Y vaya a Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas 9, 1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, mire lo que dice acá, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así funciona. Se nos concede poder, se nos concede autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, tome en cuenta que estas cosas que acabamos de leer ocurrieron muchísimo antes del día de Pentecostés, muchísimo antes de que fuesen llenos del Espíritu Santo. Eso ocurrió muchísimo antes. Por lo tanto, no pierda de vista esto. Cuando nosotros entendemos cómo es que obra Dios, cómo nos concede a nosotros la autoridad, nos concede poder, nos concede permiso sobre un enfermo, sobre un demonio, para hacer una obra, nosotros lo hacemos porque hemos recibido autoridad de parte de Dios y el Espíritu de Dios se va a glorificar en esa hora. Pero personas sin autoridad no va a hacer ninguna de estas obras porque no ha sido autorizado, no ha sido. Y esto es lo que garantiza de que cualquier loco de carretera por allí no salga haciendo las cosas y entonces atribuyendo poder y autoridad. No, 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 no. Puede que ocurran los milagros, pero recuerde que hay milagros engañosos que no vienen de parte de Dios. ¿Ve? Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque hay gente engañando. Hay gente engañando, haciéndose pasar por siervos de Dios y no son siervos de Dios nada. Ahora, si acabamos de leer que les dio poder y autoridad, ¿por qué antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo vuelve y le dice, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder? Vaya Lucas capítulo 24, 49. Lucas 24, 49. Mire lo que le dijo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Si ya habían recibido poder para hacer sanidades, para echar fuera demonios, ¿de qué poder les está hablando ahora? ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué les promete un poder acá que ellos no tenían? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿O qué necesitaban hacer ellos que ahora necesitaban un poder que le dice que iba a venir después que ellos fuesen llenos del Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis futuro bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y esto se cumplió. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo y lo recibieron a partir del día de Pentecostés. Hechos capítulo 1, versículo 8, donde empezamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahora tenemos que leer el resto del versículo. Porque ¿qué es lo que sucede cuando agarramos un solo versículo o una sola parte del versículo y no miramos el contexto de qué está hablando?
es cuando entonces cometemos el error de hacer que el versículo diga lo que no dice en realidad. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué necesitaban poder? ¿Para qué necesitaban poder? Para ser testigos. Recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, porque ya el poder que ellos tenían era para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer milagros, pero ahora le dicen, recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, y para ser testigo, para testificar, para que no vayan a pensar por allí que es que yo le estoy haciendo propaganda a alguna organización, como quisieron decir hace varios años atrás, que yo lo que era un testigo de Jehová. Sí, yo soy testigo de Jehová, pero no tengo la organización de los testigos de Jehová. Es totalmente diferente. Yo soy testigo de Dios, del poder de Dios, pero para poder ser testigo, para testificar del poder de Dios y la maravilla de Dios y del evangelio de Jesucristo, se necesita valor, se necesita poder, se necesita que haya una transformación en nuestra vida, que seamos mudados en otro hombre, que haya un cambio en nuestra vida. De lo contrario, no somos testigos, sino que se va a ver en nosotros el viejo hombre, pero cuando somos transformados, somos cambiados por el poder de Dios, entonces venimos a ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos conoce usted que no son capaces de hablar del evangelio? Son miembros de una iglesia de muchos años, pero no son capaces de hablar del evangelio. Se esconden, se avergüenzan. ¿Qué les hace falta? Para que ellos puedan ser testigos, les hace falta el poder que viene por el Espíritu de Dios en su vida. Eso les hace falta. Bueno, para que entendamos mejor esto, y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vaya primera de Samuel capítulo 10 versículo 6 para que vamos entendiendo este punto que les estoy hablando. Primera de Samuel capítulo 10 versículo 6. Dice, hablando referente a Saúl. Samuel le está diciendo a Saúl lo que va a acontecer con su vida, lo que va a pasar en su vida. Y le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. ¿Cómo? Con poder. Y quiero aprovechar el momento para hacer una observación. El Espíritu Santo no es el poder de Dios, porque es que el problema es que hay una cantidad de gente por allí, incluyendo a los que se llaman testigos de Jehová, que para ellos el Espíritu Santo es el poder de Dios y no es así. Eso no es verdad. Por medio del Espíritu de Dios se manifiesta el poder de Dios y eso es diferente. Entonces, le dijo Samuel a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y mire, y serás mudado en otro hombre. Y serás mudado en otro hombre. Iba a acontecer un cambio en su vida, iba a haber una transformación en su vida. El Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre.
Y Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10, allí mismo, un poquito más abajo, dice, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Bueno, cuando vino el Espíritu de Dios con poder sobre Saúl, no solo le hizo que profetizara, sino que le mudó, lo transformó en otro hombre. Su personalidad cambió. Entonces resulta que hoy por hoy, cuando hablamos del Espíritu Santo y de la necesidad de recibir el Espíritu Santo, muchos se enfrascan solamente en que la necesidad de recibir el Espíritu Santo es para que hablen en otras lenguas y otros simplemente para que reciban poder, para que hagan milagros y sanidades, pero muy poco se habla de ser transformados, mudados en otro hombre. ¿Por qué gente que tiene tantos años en la iglesia y que dan apariencia de piedad y que pareciera que son sanitos, buena gente, por qué siguen siendo y haciendo las mismas cosas que hacían cuando estaban en el mundo? Porque no han sido mudados en otro hombre. El Espíritu Santo no ha venido en su vida con poder para hacerles transformar su vida. Y necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cambiados. Y ese trabajo lo hace el Espíritu de Dios. Es un trabajo que hace el Espíritu de Dios. No se trata de costumbres, ni de mañas, ni de que agarremos la forma de ser. Como los cristianos se comportan de esta manera, yo me voy a comportar de esta manera. Mire, usted puede perder su tiempo así durante muchos años. Usted necesita la verdad, necesita es hacer un cambio en su vida, una transformación que solamente hace el Espíritu de Dios en su vida. Es mudado en otro hombre por el poder de Dios a través de su Espíritu. Necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 11 dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes, cuando todos los que le conocían antes, los que conocían a Saúl antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él, vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Qué le ha sucedido? Y esto es lo que ocurre cuando una persona llega a los caminos del Señor y el Espíritu de Dios viene a su vida y con poder lo transforma. Y bueno, ¿y qué le pasó a este? ¿Por qué ahora es tan diferente? ¿Por qué hay un cambio? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? El Espíritu de Dios vino sobre su vida con poder y lo transformó en una nueva persona. Hay un cambio que no es por costumbres. Hay un cambio que no es porque así se hace en la iglesia. No, el cambio verdadero y que viene de parte de Dios es la transformación en un nuevo hombre para que viva conforme a Dios. Y es por eso que esa gente que anda por allí, los comunistas, y ojalá no vayan a bloquear el video por haber pronunciado esa palabra acá, esa gente que está tomando el poder en tantos países del mundo, hijos del diablo, han tratado de crear un nuevo hombre y nunca lo van a lograr. ¿Sabe por qué? Porque no es enseñanza, porque no es costumbres, porque no es maña. Lo que sucede en la iglesia es que cuando el Espíritu de Dios a la vida de una persona, cuando somos bautizados con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos transforma, nos muda en otro hombre. Ese es el nuevo hombre. Pero la ignorancia los lleva a pensar
de que ellos metiendo a una persona, como hacen allá en China, lo meten en una celda y le repiten el manifiesto comunista todos los días, varias veces al día, y piensan que así se hace un nuevo hombre. No, ignorantes que son. La transformación de la persona en una nueva criatura es producto del poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces, los que conocían a Saúl empezaron a decir, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y entonces, donde empiezan a ver que hay un cambio, que hay algo está pasando, algo está ocurriendo con la persona, él no era así, él es diferente ahora, ya no hace lo que hacía, ya no le provoca a las mismas cosas que le provocaban antes, porque el Espíritu de Dios le ha transformado. Si aún no has recibido, si aún no has sido bautizado con el Espíritu de Dios, necesitas el Espíritu de Dios para que te transforme en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en una nueva criatura. Ahora, cuando estamos hablando de que el Espíritu de Dios viene con poder a nuestra vida, no es solo para que pensemos en hacer milagros o para que pensemos solamente en hablar en lengua, en profetizar. Todas estas señales van a ser producto de la manifestación del poder de Dios, sí, cierto, pero a través de su espíritu, el cambio mayor o lo mayor que ocurre es que somos mudados en otra persona. Y a partir de ese momento nos sentimos en la capacidad de hacer lo que antes no hacíamos. Primera de Samuel 19 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y este es el trabajo que hace Dios. De hecho, la promesa es que quitará ese corazón de piedra y lo transformará en un corazón de carne. Nos hará una nueva criatura. Hay un cambio, una transformación en nuestra vida. Eso se logra poniéndonos en las manos de Dios, que Dios nos bautice con su Santo Espíritu, porque esta es la obra que hace Dios por medio de su Santo Espíritu. Dios nos da su Santo Espíritu para mudarnos, para cambiar nuestro corazón. Nos cambia hasta la manera de caminar. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida con poder. Esto fue lo que sucedió con los discípulos. Si miramos la actitud, la forma de actuar de los discípulos, desde el momento que Jesucristo resucitó hasta el día de Pentecostés, pues vamos a ver que lo que ocurrió después del día de Pentecostés fue muy diferente a este periodo entre la muerte del Señor Jesucristo y el día de Pentecostés. Juan capítulo 20, 19, mire lo que dice allí, 19 al 22. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, de los judíos. ¿Por qué estaban encerrados? Tenían miedo de los judíos, que así como habían matado a Jesucristo, también los mataran a ellos. Miedo de los judíos. Entonces vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Entonces, estas personas
Después de la muerte de Jesucristo estaban temerosas, estaban allí todas escondiéndose por miedo a que los judíos le fuesen a matar, temían por su vida. Luego que fueron bautizados con el Espíritu Santo, entonces hay una transformación de su vida, hay un cambio de su vida, son llenos de valor a tal punto de que la gente que los veía y los oía se maravillaban de ellos. Ellos fueron transformados, fueron mudados en otra persona, recibieron poder para entonces ser testigos del cambio, la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Y eso empezó el mismo día de Pentecostés, porque Pedro se levantó entonces delante de todos y empezó a predicar, cosa que Pedro no había hecho. Y Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Qué pasó con esta gente? Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, estas personas que estaban temerosas, estaban atemorizados, allí encerrados, resulta que ahora el temor cayó fue en los que los rodeaban y ellos tomaron un valor para ser testigos de las cosas que Dios puede hacer. Recibieron poder para testificar. Ya no estuvieron más escondidos, sino que se atrevieron a ir incluso al templo. En la hora de la oración allá en el templo, allá se aparecieron. Mientras que antes de eso, antes de ser bautizado con el Espíritu Santo, estaban allí en el aposento alto, orando, temerosos, allí, preocupados, pero reciben el Espíritu Santo y entonces reciben el poder para salir a testificar y se fueron y se metieron allá en el templo en la hora de la oración, iban pasando y se encontraron un cojo allí en la puerta y entonces agarraron y lo levantaron y le sanaron la enfermedad que tenía y ahora no tenían miedo. Ahora podían testificar de la salvación que es en Cristo Jesús. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sí vio la diferencia? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y resalta la escritura que estas cosas que ellos hacían, las hacían con poder. Hechos 4:33, y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Se dio cuenta para qué necesitaban el poder? ¿Se dio cuenta de qué poder les estaba hablando el Señor Jesucristo cuando le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio, porque eso fue lo que se le dijo, recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Debo hacer la observación. Preste atención. Existen personas que por naturaleza son atrevidas, son salidos, son metidos, son personas extrovertidas, dicen los científicos, extrovertidas. Y que por esa elocuencia natural que ellos tienen pueden engañar a muchos. Porque ellos se atreven a hacer las cosas.
Por eso es que hay tantos andando en sus propios caminos, porque se fían de esta naturaleza, de esto que les es natural a ellos, para hacerles creer a las personas que ellos cuentan con el poder de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que Dios hace y lo que Dios dice no contradice la escritura, no contradice lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Por lo tanto, a quien Dios respalda, lo va a promocionar, lo va a respaldar y va a testificar juntamente con él cuando haga las cosas. O sea, esta persona lleva un respaldo, es de parte de Dios. Pero el que es así, extrovertido y demás, no necesariamente cuenta con el respaldo de parte de Dios. Entonces tenga mucho cuidado porque así hay mucha gente. Y así llega mucha gente a la iglesia que son salidos, son metidos y entonces ellos son los que quieren estar ahí montados en el púlpito, ellos son los que quieren estar tocando, ellos son los que quieren estar de directores de alabanza y demás. Y entonces, no porque tengan una transformación en su vida, sino porque tienen una personalidad extrovertida. No son usados por Dios, sino simplemente es una forma de ser de la persona. Bueno, ¿qué debemos esperar? Que Dios haga la diferencia entre estas personas y que a través de su Santo Espíritu manifieste su poder en nosotros, haciéndonos profetizar, hablar en lengua, mientras que manifiesta su poder, obra milagros, hace sanidades, pero nada de esto es inherente a nosotros o no nos pertenece a nosotros, sino que sigue siendo el poder de Dios manifestándose a través de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Eso no se nos puede olvidar, de que es Dios el que se glorifica por medio de nosotros. Es parte de la oración que hacía el apóstol Pablo, vaya Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con... Mire lo que pedía el apóstol Pablo, que fuésemos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y qué bueno que en esta secuencia de versículos, son 5 aproximadamente, habla de que seamos fortalecidos con poder, y esto es por medio del Espíritu de Dios, y en ninguno de esos 5 versículos habla de milagros, sanidades, echar fuera demonios, sino que somos fortalecidos en el hombre interior por su espíritu para que adquiramos un conocimiento que necesitamos en nuestra vida cristiana. Hay dos clases de testigos. Hay dos clases de testigos. Y, y esto es algo que nosotros debemos tener bien claro. Uno de esos testigos somos nosotros. ¿Cuál es el otro testigo? Uno de esos testigos somos nosotros. ¿Cuál es el otro testigo? Vaya al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. Mire lo que dice allí. Y nosotros
somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. De manera que hay dos testigos. Nosotros somos testigos. ¿Y cuál es el otro? También el Espíritu Santo es testigo. Y como hay dos testigos, así hay dos testimonios también. Dos tipos de testimonio. Vaya a ver el testimonio que damos nosotros. No le voy a dar todas las citas porque no es el tema directo hoy, pero fíjese, Hechos 10, Hechos 20, 21, Hechos 20, 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio tiene que ver con predicar, con hablar, con dar a conocer. Se transmite un conocimiento. ¿De qué estaba hablando? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene usted el testimonio que nosotros debemos dar. Y el testimonio que da el Espíritu Santo, ¿cuál será? ¿Cuál será el testimonio que da el Espíritu Santo? Vaya a Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice allí. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testifica Dios? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mire que son dos testimonios totalmente diferentes. Este testimonio de Dios es el que viene por el respaldo que Dios le hace a la persona. Y ese testimonio es juntamente con el testimonio que nosotros damos. Por eso dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces no confunda el poder para hacer milagros con el poder de ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Nosotros somos fortalecidos con poder para testificar y nuestro hombre interior es transformado para que podamos ir a manifestar el evangelio de la salvación y mientras tanto Dios manifiesta su poder por medio de su Santo Espíritu para hacer sanidades, milagros y prodigios. Y esto fue lo que oraron y que veíamos la semana pasada, oraron los discípulos cuando le dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, y dice, mientras extiendes tu mano, concede que con denuedo hablemos de tu palabra, ese es el primer testimonio, concede que con denuedo hablemos tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así es que funciona. Entonces, no confundamos estas dos cosas porque son dos cosas separadas, pero que actúan en conjunto. Actúan en conjunto. Dios nos da testimonio por medio de señales y prodigios. Ahora, está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 5 al 13, o a partir del versículo 5, vamos a ver este caso. Llegó el evangelista Felipe, llegó a predicar a la ciudad de Samaria. Hechos 8 del 5 voy a leer en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de mucho que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire el antecedente de este hombre. Una persona con una capacidad natural para engañar a la gente y les hacía creer de que lo que pasaba por medio de él, ese era el gran poder de Dios. Y todos le escuchaban y estaban atentos. Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Lo que le decía, estas personas que tienen por naturaleza, son extrovertidos, ellos van a buscar estar allí cerca del líder, ¿eh? Y estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, así, boca abierta, así con Felipe, así. Y allí al ladito de Felipe, ¿eh? Y ya había sido bautizado, ya estaba allí con Felipe. Y entonces el testimonio llegó allá a donde estaban los hermanos allá en Jerusalén. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, y este fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Simón, no solamente así con la boca abierta con Felipe, no solamente atónito con Felipe, sino que ahora viene Pedro y Juan, imponen las manos sobre las personas y las personas recibían el Espíritu Santo y no se aguantó. No se aguantó. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ya vamos a seguir la lectura, porque debo hacer la observación que esto pasa muy frecuente dentro de las iglesias y la gente no se da cuenta. ¿Qué hizo Pedro y qué hizo Juan antes de imponer las manos? Antes de imponer las manos, Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, dice que oraron por las personas para que recibiesen el Espíritu Santo. Oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Eso está en el versículo 15, si mal no recuerdo. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y luego que oraron, entonces sí impusieron las manos sobre estas personas para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero ¿qué vio Felipe? ¿Qué vio Simón? Simón nada más vio que Pedro y Juan ponían las manos. Y esto es lo que sucede, que menospreciamos el respaldo de Dios, el testimonio que da Dios, lo menospreciamos porque nos vamos por lo visible, por lo que hicieron. Si aquel hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. Pero no nos damos cuenta que necesitamos el respaldo de Dios para que las cosas acontezcan, que necesitamos que el Espíritu de Dios se manifieste a través de nosotros y nos acercamos a Dios por medio de la oración. Vuelvo y digo lo que ya dije en días pasados, de la oración vamos a hablar dentro de poco. Esta semana entrante no, sino la otra arriba, si Dios me lo permite.
porque la oración tiene una importancia en nuestras vidas. Entonces, Simón no aguantó y les ofreció dinero. Dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Le pregunto, ¿es que el Espíritu Santo es para cualquiera? No, no, Simón, te pelaste. El Espíritu Santo no es para cualquiera. Ya leímos arriba que dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. De manera que el Espíritu Santo no es para cualquiera. Se necesita obediencia. Entonces, Simón por allí estaba errado. Y lo otro, le ofreció dinero. ¿Cuánto tengo que darte para que yo también pueda tener ese poder? Y le pongo las manos sobre la gente y recibo el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cómo, Pedro? Miren lo que le dijo Pedro. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y ya había sido bautizado. Y se la pasaba allí con Felipe, allí al lado de Felipe todo el tiempo. Y Pedro le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto. ¿Cuál es la razón? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo se corregía el asunto? Bueno, necesitaba tener un corazón recto delante de Dios para que entonces pudiese formar parte de ese ministerio. Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bueno, así sucede en los días de hoy, en muchas iglesias. Iglesias llenas de Simones que no han comprendido cómo es el mecanismo que Dios usa, cómo hacer para que Dios los use. Y ellos quieren, como Simón, hacer las cosas de forma incorrecta. Pero el problema no es ese, sino que quieren que nosotros aceptemos y callados la boca, no digamos nada y alcahuetiemos situaciones dentro de la iglesia que no tienen que ver con el evangelio de la salvación. Tenga mucho cuidado con esa expresión que dicen, no, es que eso no es para salvación, eso no importa cómo lo hagas, porque como no es para salvación, Señor, te reprenda, Satanás. Es que tienes que entender que tiene que haber una transformación en el corazón, en la vida de la persona. Tiene que haber una transformación y esa transformación lo muda en un nuevo hombre, en una nueva persona, le cambia hasta la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de ser, por el poder de Dios que se manifiesta a través de su espíritu. Muchos Simones que llegan a la iglesia y engañan a la gente diciendo que ellos poseen el poder de Dios y han engañado a muchos. Y están en hiel de amargura. Entonces, hermano, no recibimos poder. Mire, no estoy diciendo eso. Yo no he dicho que no recibimos poder. Lo que estoy dejando en evidencia es la forma como ocurren las cosas, cómo es que se dan las cosas. Para nosotros poder, que el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros, tiene que haber un cambio, una transformación y entonces Dios testificará a la par con nosotros, juntamente con nosotros. Y el poder con el cual somos
fortalecido en nuestro hombre interior, nos va a ayudar es a testificar, nos va a dar palabra para que nosotros demos a conocer el evangelio de salvación. El poder no viene para que nosotros nos hagamos poderosos, nos hagamos grandes, nos hagamos señores. No, el poder viene para que Dios sea glorificado por medio de su Santo Espíritu, para que Dios haga según su voluntad, según la misericordia para con nosotros. Recibimos el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo para obrar en nosotros y a través de nosotros, y somos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para que le saquemos provecho, sino para que nos aproveche. No para que le saquemos provecho. Y eso fue lo que hizo. Mire, Simón vio un negocio redondo allí. ¿Cuánto tengo yo que pagar? Si él iba a pagar para que le dieran ese poder, ¿qué cree usted que iba a hacer después? Él iba a cobrar. Él iba a cobrar. ¿Y usted qué cree? Un tremendo negocio. Bueno, eso es lo que está haciendo mucha gente vividora dentro de las iglesias. Han hecho del evangelio un negocio, cobrando por predicar el evangelio. ¿Eh? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno. Les decía la semana pasada, este uno se refiere a Dios. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, así es que funcionan todas estas cosas. No le busque otra vuelta. No le cambie lo que Dios ha establecido. Hay diferentes dones que no son otra cosa que demostración del poder de Dios, que lo manifiesta por medio de su Santo Espíritu y a través de aquella persona a la cual se le da el don. Además de eso, el poder de Dios hace una transformación en nuestro interior para que seamos testigos, para que seamos transformados. Y dice la palabra de Dios que esta transformación es por el poder de Dios. Entonces, esto que vimos hoy nos confirma que ese poder no está en nosotros los hombres. Incluso como hablábamos la semana pasada, ese poder se manifiesta es cuando invocamos el nombre de Jesús, pero no está en el nombre. Es cuando se invoca el nombre que entonces este poder se manifiesta. Dios testifica por medio de su espíritu con señales, prodigios y maravillas. Yo lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Me he extendido bastante, pero yo espero que haya quedado claro lo que hemos conversado hoy. Mi recomendación, si necesita volver a escucharlo, escúchelo otra vez, con calma, lea los versículos. Yo entiendo que estas cosas, estos temas que hemos estado tratando en estos días, de la noche a la mañana, en una sola escuchada, ya usted alcanzó todo el conocimiento. No, hay muchas cosas incluso por decir. No es todo lo que hay que decir, pero con esto podemos ir entendiendo cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios trabaja y saber de que eso no es exclusivo para una sola persona. Dios le puede usar a usted, Dios le puede
hacer con usted una obra maravillosa. Y si usted no ha recibido o no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, interésese por recibir el Espíritu Santo, por ser bautizado con el Espíritu Santo. Desde este momento en que Dios le bautice con el Espíritu Santo, usted no va a ser el mismo, usted va a ser cambiado, va a ser transformado. Dios le va a hacer un cambio en su vida, le va a mudar en un nuevo hombre, en una nueva mujer, y las cosas la va a empezar a ver totalmente diferente. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Soberano Señor, Dios altísimo.